Ya sabemos que, en un enlace cilíndrico, la longitud es análoga a la extensión y el volumen a la comprensión. Pero el registro cultural es invisible y sus dimensiones no pueden ser verificadas directamente. No obstante, en el caso de la extensión, esta guarda una relación topológica con la distancia real, que media entre dos objetos culturales. La distancia refleja en alguna medida la extensión invisible del registro cultural. Y la distancia es lo que el arcepe y todo pasú o viria perdido percibe como separación entre objetos culturales, tal como se puede observar en la figura 79. Desde ese punto de vista, frente al objeto cultural emergente, E mayúscula, el aspecto raza sagrada se encuentra en presente extensivo. Esto significa que la visión normal de los objetos culturales, tanto por parte del pasú como del viria perdido, es esencialmente extensiva. Pues bien, una visión extensiva de la realidad jamás conseguirá visualizar, ni tan siquiera inferir, los registros culturales. Para tal visión, los objetos culturales aparecen desconectados entre sí, como independientes del contexto, etc. Mas, si el registro cultural es invisible, el pasú tampoco conseguirá comprenderlo, es decir, aprender su estructura de objetos axiológicos. Esa posibilidad, naturalmente, solo está al alcance del aspecto amor del demiurgo, y según veremos, del iniciado hiperbóreo. El registro cultural presenta una capacidad determinada por la estructura de la serie de superobjetos axiológicos. La percepción completa de tal capacidad es la comprensión propiamente dicha. Pero el registro cultural es una conexión trófica, un enlace vitalizado por el arquetipo astral. Su contenido, la serie cronocultural, es una estructura viva. Para comprender la capacidad del registro cultural, el aspecto amor solo tiene que identificarse con el arquetipo astral y difundirse en la estructura viva, es decir, solo tiene que vivenciar la estructura viva del registro cultural. El contenido del registro cultural se revela así al aspecto amor, en el curso de una vivencia integral, como aprehensión comprensiva de la serie cronocultural, es decir, de manera muy diferente a la reproducción del contenido de los registros ónticos. Cuando el aspecto amor efectúa la vivencia de un registro cultural de la superestructura, actúa de manera análoga al caso en que el sujeto cultural vivencia una relación de la estructura cultural. En el primer caso, el demiurgo se representa un superconcepto de un sistema real. En el segundo caso, el sujeto anímico se representa un concepto de un sistema simple. Hay que tener bien en claro esta analogía funcional, pues de lo contrario podría cometerse el error de suponer que basta la mera vivencia del registro cultural para captar su comprensión. La vivencia, en efecto, permite comprender la capacidad del registro cultural, pero siempre y cuando la misma sea completa, es decir, siempre que abarque en su totalidad a la estructura viva. Y esta condición no se cumple si la vivencia se realiza en un único espacio de significación, es decir, en el contexto de un superlenguaje particular. En ese caso, solo se conseguirá notar un superconcepto del sistema real. En el caso del caballo cultural, figuras 78 y 79, el sistema real 2,6 pertenece al espacio de significación LD-ESTT, uno de los múltiples espacios de significación que integran el terrible secreto de Maya. Este espacio contiene el contexto de solo un superlenguaje. De allí que la vivencia del registro 2,6 no implique automáticamente su comprensión, sino la aprehensión de una parte de la estructura viva, vale decir, la representación de un superconcepto. Si bien la vivencia de un registro cultural por el aspecto amor es análoga a la vivencia de una relación por el sujeto cultural, debemos advertir en esa relación una importante diferencia. En efecto, el sujeto cultural, cuando vivencia la relación pensada, la nota en el plano de un lenguaje habitual, STT, al que hemos llamado plano de significación y contexto.
figuras 20 y 21. Tal notación equivale a percibir solo una tajada horizontal del enlace cilíndrico en que consiste la relación. A esta porción de la comprensión se la conoce como concepto tajada del esquema o verdad del ente, figura 16. Una relación puede ser notada en cualquiera de los múltiples planos de significación que se intersectan en su núcleo axial de connotación, y por consiguiente puede dar lugar a múltiples conceptos tajada. Cada concepto tajada define un aspecto de la verdad del ente, figura 46. Ahora bien, el modelo de los conceptos tajada tiene efectiva validez en el espacio psíquico de la estructura cultural, que es un espacio analógico, definido axiomáticamente en base a 3 dimensiones, S, TT, TI. El espacio cultural, en cambio, donde existe el registro cultural, es un espacio analógico proyectado sobre el espacio real macrocósmico, es decir, sobre el espacio del terrible secreto de Maya, que se compone de una pluralidad de espacios imbricados. A cada uno de estos espacios se lo denomina espacios de significación macrocósmicos, debido a que los objetos culturales que los ocupan tienen clara significación para el demiurgo, aunque, desde el punto de vista del Pasú, deberían llamarse espacios de sentido. En síntesis, la correspondencia analógica entre el modelo de estructura cultural y el modelo de superestructura exige que a cada plano de significación equivalga un espacio de significación. De ese modo, el concepto tajada que ocupa el plano de significación STT será análogo al superconcepto que ocupa el espacio de significación LD-ESTT. Pero en un espacio analógico como el LD-ESTT de las figuras 78 y 79 y de las figuras 46, 48, 51, 56, 57, 60, 63, 74, 75 y 77, es dable describir al enlace cilíndrico completo en representación de un superconcepto. Vale decir que mientras el concepto de la estructura cultural es análogo a una tajada del enlace cilíndrico, el superconcepto de la superestructura es análogo a un enlace cilíndrico completo. Resumiendo, si el aspecto amor vivencia un registro cultural tal como el de 2,6 de las figuras 78 y 79, es decir, si comprende al enlace cilíndrico, el contenido de pensamiento es un superconcepto. Ello se debe a que el espacio LD-ES-TT en el cual ha sido notado el enlace es solo uno de los múltiples espacios de significación que componen el espacio cultural. El sistema real 2,6, por otra parte, existe simultáneamente en los otros espacios de significación. Por eso, la comprensión del registro cultural será posible solamente cuando la aprehensión de la estructura viva se realice en todos los espacios a la vez. Así, el registro cultural 2,6 de las figuras 78 y 79 y similares es un superconcepto del sistema real 2,6. Hay que repetir aquí que el modelo de superestructura que utiliza la sabiduría hiperbórea presenta rigurosa correspondencia analógica con la superestructura real. De allí la insistencia en describir con detalle al registro cultural analógico. Su comprensión permitirá también comprender al registro cultural real. Esta advertencia cobra particular relieve en el caso de la propiedad de los superconceptos analógicos, que estudiaremos a continuación, cuya comprensión permite aproximarse a una de las claves más profundas del terrible secreto de Maya. El registro cultural 2,6 puede ser vivenciado por el aspecto amor como superconcepto del sistema real 2,6, análogo a un concepto tajada de un sistema simple de la estructura cultural. Pero, según vimos en la primera parte, figura 16, los conceptos tajada poseen un núcleo axial connotativo, es decir, una región común con otros conceptos. Cabe, pues, preguntarse,
¿Poseen los superconceptos alguna propiedad semejante al núcleo axial de connotación de los conceptos Tejada? Respuesta. El núcleo axial de connotación de los conceptos Tejada es análogo al núcleo cónico polidimensional de los superconceptos, o núcleo transituativo. Vamos a explicar esta respuesta a medida que recordemos las cualidades del núcleo axial de connotación. Citaremos algunos párrafos de la primera parte, referidos a los conceptos Tejada, y mostraremos hasta dónde corresponden las propiedades de los superconceptos. Hemos visto que una relación, tal como la del sistema XX de la figura 14, puede ser vista o notada en varios contextos significativos o lenguajes. Los conceptos resultantes son análogos a la Tejada de la figura 16. Análogamente, un registro cultural, tal como el 2,6 de las figuras 78 y 79, puede ser visto o notado o vivenciado en varios contextos significativos o superlenguajes. Los superconceptos resultantes son análogos al enlace cilíndrico de las figuras 78 y 79. Observemos ahora la figura 15, donde con líneas de punto se destacan los perfiles de las 4 tajadas o conceptos, cada una de las cuales se encuentran en su plano de significación. Análogamente, un registro cultural existe simultáneamente en una pluralidad de espacios de significación, es decir, poseen una pluralidad de superconceptos. Es evidente que cada plano intersecta a los otros en una recta común XX, que hace las veces de eje axial del enlace cilíndrico. Análogamente, cada espacio de significación del registro cultural se intersecta con los otros en una región común, XX, situada en el interior del enlace cilíndrico. Pero dichos planos corresponden a sendos contextos significativos de lenguajes diferentes. Entonces, lo que ciertamente se intersecta en el seno del sistema son los lenguajes mismos, como puede advertirse en la figura 14. Análogamente, cada espacio de significación contiene el contexto de un superlenguaje diferente. Lo que se intersecta en la región común XX del superconcepto son, pues, los superlenguajes mismos. El contexto de un superlenguaje es, desde luego, el contexto axiológico con que la superestructura de una cultura externa determina el valor de un objeto cultural. Hacemos un alto aquí para aclarar que la oblicuidad de los planos de significación es análoga a la proximidad de los espacios de significación. La proximidad de los espacios es una función geométrica de la relación entre sus dimensiones, conocida en la sabiduría hiperbórea como función de aproximación dimensional. Así como la oblicuidad puede ser descrita mediante una función angular, por ejemplo, que cuantifique la inclinación o pendiente de los planos de significación con respecto a un plano horizontal de referencia, así también la proximidad puede ser descrita mediante la función de aproximación dimensional, que cuantifica la relación geométrica entre las dimensiones de los espacios de significación con respecto a un espacio LD, ES, TT horizontal de referencia. Lo de espacio horizontal significa horizontal para el pasú, vale decir, el espacio cultural donde radica su contexto axiológico, región D mayúscula del macrocosmos, el mundo exterior de su experiencia sensible, etc. Sigue así la cita. Justamente es la distinta oblicuidad de los lenguajes lo que posibilita la existencia de múltiples conceptos sobre una misma verdad. Análogamente, es la distinta proximidad de los superlenguajes lo que posibilita la existencia de múltiples superconceptos sobre un mismo registro cultural. Tal intersección de lenguajes produce en las 4 tajadas concepto una región común alrededor del eje axial XX, según se muestra en la figura 16. Esta región se denomina núcleo connotativo de concepto, o simplemente connotación. Análogamente, la intersección de los superlenguajes produce una región común XX en los superconceptos denominada núcleo cónico polidimensional del registro cultural o núcleo transituativo, según se muestra en la figura 81.
Cada concepto comprende todas las notas sobre la verdad del ente, notadas en el contexto significativo de un lenguaje. Pero el hecho de que todos los conceptos de una misma verdad se superpongan en una región común implica la comunidad de alguna clase de notas. En otros términos, los conceptos de una misma verdad participan de ciertas notas comunes. Mas, ¿dónde está la región de las notas comunes? Según se ve en la figura 16, en lo profundo del concepto, es decir, en el centro de la comprensión. Análogamente, cada superconcepto comprende todos los superobjetos axiológicos de la serie cronocultural, relativos al objeto cultural emergente E mayúscula y al objeto cultural referente R mayúscula del contexto axiológico de un superlenguaje. Pero el hecho de que todos los superconceptos de un mismo registro cultural se superpongan en una región común implica la comunidad de alguna clase de objetos axiológicos comunes. En otros términos, los superconceptos de un mismo registro cultural participan de ciertos objetos axiológicos comunes. Mas, ¿dónde está la región de los objetos axiológicos comunes? Respuesta: según se ve analógicamente en la figura 81, en lo profundo del superconcepto, es decir, en el centro de la comprensión. La figura 81 muestra con líneas de punto que el volumen del enlace cilíndrico presenta dos estrangulamientos en los puntos vértice, señalado con la letra griega G. Por esa causa pueden distinguirse tres regiones de forma cónica. La primera es un espacio cónico cuya base consiste en la tapa signo R mayúscula y su vértice en el punto G. La tercera, análoga a la primera, es un espacio cónico con base en la tapa signo E mayúscula y vértice en el punto G. Y la segunda región, cuyo espacio tiene forma de dos conos unidos por la base, se extiende entre sus dos vértices G. Esa segunda región, situada en el centro del enlace cilíndrico, es el equivalente analógico del núcleo cónico polidimensional de los superconceptos, o núcleo transituativo. En la explicación del núcleo connotativo de los conceptos proseguía así. Es por esa condición, por ese carácter central y profundo del núcleo axial connotativo, que el pensar profundamente el concepto de una verdad suele causar la percepción de segundos significados, o sea, la connotación de otros conceptos sobre la misma verdad. Lo que ocurre que la profundidad del pensamiento conduce al núcleo connotativo, al eje axial de la relación, es decir, al eje donde se intersectan los lenguajes, y por eso es posible, desde allí, vislumbrar otros contextos de significación, notar otros conceptos connotantes. De allí que el acceso racional a una más completa comprensión de la verdad de un ente consista en profundizar el concepto hasta dar con el núcleo connotativo, procurando luego que la facultad traductiva ejerza la intuición intelectual de los conceptos connotados. La interpretación analógica de este párrafo ha de permitir intuir desde ya el poder de la facultad de anamnesia de los iniciados hiperbóreos. Analógicamente, pues, si el iniciado hiperbóreo explora profundamente el superconcepto de un registro cultural, puede percibir segundos sentidos en su contenido, o sea, puede transituar otros superconceptos del mismo registro cultural. Lo que ocurre es que la profundidad de la exploración conduce al núcleo transituativo, al núcleo cónico polidimensional del registro cultural, es decir, a la región donde se intersectan los espacios de significación y los superlenguajes, y por eso es posible desde allí vislumbrar otros contextos axiológicos, notar otros superconceptos transituantes. De allí que el acceso iniciático a una más completa comprensión de una serie cronocultural consiste en profundizar el superconcepto hasta dar con el núcleo transituativo, procurando luego que la facultad de anamnesia ejerza la intuición intelectual de los superconceptos transituados. Pero si este párrafo ha permitido intuir el poder de la facultad de anamnesia, la interpretación analógica del que sigue lo revelará con plenitud. La posibilidad de alcanzar el núcleo connotativo que subyace en todo concepto
puede tener también otra importante utilidad. Al percibir el concepto connotante, es factible avanzar sobre el contexto significativo de su lenguaje y llegar hasta la estructura habitual u origen virtual de tal lenguaje. De esta manera se consigue reconstruir sistemáticamente lenguajes que hasta entonces solo eran virtuales, vale decir, eran posibilidades de la estructura cultural. Análogamente, la posibilidad que dispone el iniciado hiperbóreo de alcanzar el núcleo transituativo puede tener también otra importante utilidad. Al percibir un superconcepto transituado, es decir, situado en otro espacio de significación, la facultad de anamnesia lo capacita para avanzar fácticamente sobre el contexto axiológico de su superlenguaje. Si la facultad traductiva del sujeto cultural permite la connotación desde el núcleo connotativo de los conceptos, la facultad de anamnesia del iniciado hiperbóreo posibilita la transituación, el paso físico a otro espacio de significación, desde el núcleo transituativo de los superconceptos. Se aclara. Entonces, el poder que la facultad de anamnesia pone a disposición del iniciado hiperbóreo, además de contemplar el contenido de los registros culturales, puede pasar realmente, con su cuerpo físico, desde su espacio de significación horizontal a cualquier otro espacio que aproxime su facultad de anamnesia. Con otros términos, tornarse tan invisible como un registro cultural, o marchar hacia otros espacios de significación macrocósmicos. Son posibilidades concretas que tiene a su alcance el iniciado hiperbóreo. Debe ser claro también que el ejercicio de este poder no orienta por sí mismo al espíritu encadenado. Por el contrario, un empleo erróneo del mismo podría sumir al espíritu en una peor confusión o causar el extravío del iniciado en regiones ignotas del terrible secreto de Maya. Pero los iniciados hiperbóreos, desde luego, jamás emplean la facultad de anamnesia para otros fines que no sean los de su estrategia de liberación espiritual, o cuando el kairos así lo requiere. F. Facultad de anamnesia del iniciado hiperbóreo. La facultad de anamnesia es la capacidad que dispone todo iniciado hiperbóreo para rememorar el contenido de los registros culturales. Ya sabemos que sobre los mismos opera el aspecto amor y que su vitalidad proviene del arquetipo astral de la superestructura. Frente a esta realidad, se entiende que el iniciado debe ser sumamente cauto, puesto que los peligros son terribles y variados. Por ejemplo, la superestructura viva puede capturar a la estructura cultural e integrar al explorador en una trama dramática, o puede ocurrir que el aspecto amor fagocite al sujeto anímico y cause la desintegración del organismo microcósmico, o que el iniciado, por ignorancia o imprudencia, se interne en un espacio de significación aproximado y luego no sepa regresar a su propio contexto cultural, quedando definitivamente extraviado en el terrible secreto de Maya, etc. Pero todos estos peligros se tornan inefectivos cuando el iniciado actúa según pautas estratégicas precisas y ha sido capaz de comprender al registro cultural que procura investigar. Sin embargo, tal comprensión no podrá efectuarla desde la posición nociológica normal de todo pasú o viria perdido, es decir, desde el punto de vista del arcepe, aspecto raza sagrada en presente extensivo. El iniciado hiperbóreo debe situarse en el presente comprensivo del sistema real, o sea, en una posición IHPC, iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, desde la cual es posible captar la comprensión del registro cultural. El iniciado hiperbóreo en presente comprensivo está entonces como al costado del sistema real, viendo a los objetos culturales, OCE, objeto cultural emergente, y OCR, objeto cultural referente, retenidos en el presente extensivo del arcepe, o viéndolos también circular, llevados por la corriente de conciencia del tiempo trascendente. Para entender esta acción es imprescindible destacar que el iniciado hiperbóreo es quien ha diferenciado definitivamente al yo del sujeto consciente.
En su estructura psíquica, el yo despierto está rúnicamente aislado del sujeto consciente. Es por eso que el iniciado hiperbóreo puede asumir las dos posiciones a la vez, mientras que el sujeto consciente afirma con su expresión al sistema real observado y lo retiene en presente extensivo, pues todo sujeto anímico equivale al arcepe. El yo despierto contempla al mismo sistema real en presente comprensivo. Figura 81. El tipo de iniciado hiperbóreo que estamos considerando es el caballero tirodal, es decir, quien ha aislado su yo perdido por medio de la vía de la oposición estratégica. Como veremos durante la ordenación del caballero, el yo perdido es resignado simultáneamente en dos mundos, con la sagrada runa tirodal. En la Tierra, la ceremonia de iniciación es celebrada por un pontífice hiperbóreo, es decir, por un antiguo constructor de puentes de la Einherjar de Botán. En el Valhalla, en Agartha, un Siddha leal pronuncia la runa en la lengua tirodal de Botán y la plasma definitivamente sobre el cuerpo astral del iniciado. Desde entonces, el yo será inmortal porque estará sustentado por la runa sagrada, la cual no puede ser afectada por ninguna forma energética de carácter arquetípico. Naturalmente, que la iniciación solo podrá obtenerse en el Kairos justo, en un momento que no puede ser determinado desde la Tierra sino desde el Valhalla. Luego de ser ordenado caballero, el iniciado debe pasar las pruebas y aguardar el próximo Kairos, cuando será armado caballero tirodal, es decir, cuando le será confiada la espada de Botán, la runa Gibur. Se realiza aquí una nueva ceremonia, durante la cual el pontífice y los siddhas leales plasman la runa Gibur en la fenestra infernalis de la runa tirodal, colocando su terrible poder al alcance del yo. Solo entonces, cuando el iniciado hiperbóreo es un caballero tirodal armado con la runa Gibur, el pontífice de la orden autoriza la exploración de los registros culturales. F1. Escalera caracol y escalera infinita. Dos motivos principales llevan a los iniciados hiperbóreos a explorar los registros culturales. Uno es la necesidad de conocer la historia cultural relativa de algún objeto cultural, es decir, conocer el contenido del registro cultural. Otro es la necesidad de salvar una distancia, espacial o temporal, relativa a algún objeto cultural, es decir, transituarse desde el núcleo cónico polidimensional del registro cultural. Ambos objetivos se concretan mediante la facultad de anamnesia. La primera necesidad se comprende si aclaramos que la historia cultural puede ser relativa a cualquier objeto cultural, por ejemplo, una obra de arte, un arma, un objeto ritual antiguo, una ciudad, un camino, etc., e inclusive una persona o un personaje. La facultad de anamnesia permitirá, en cualquier caso, conocer la verdadera historia del objeto cultural de referencia, evitando así caer en el engaño de la desinformación enemiga. Esta orientación el iniciado la obtiene por simple contemplación del objeto cultural referente en IHPC, iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, y por aplicación de la técnica de resignación rúnica paso a paso. Vale decir, no se ejecuta aquí ningún acto orgánico exterior. La exploración del registro cultural, la comprensión de su contenido, es un acto puramente egoico, un conocimiento logrado exclusivamente por el yo del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Distinto es el segundo caso, porque entonces el iniciado se compromete físicamente en un desplazamiento instantáneo a través de las dimensiones reales del tiempo y del espacio. Desde el núcleo transituativo, el iniciado puede viajar instantáneamente a otro espacio de significación macrocósmico y situarse en el contexto axiológico de otro superconcepto del registro cultural explorado. Empero, ello requiere una rigurosa preparación previa. Contar con un hilo de Ariadna que asegure el regreso al contexto axiológico habitual. Por eso, salvo el caso de una necesidad extrema o el requerimiento del kairos, el iniciado hiperbóreo solo se internará en el núcleo transituativo de la mano del pontífice hiperbóreo, que es quien sabe siempre
en cualquier espacio de significación que se encuentre, construir el puente metafísico hacia el contexto habitual. El pontífice hiperbóreo, en efecto, tiene el yo despierto en el selbste y conoce el secreto del puente y del vuelo, siendo imposible su extravío. Por el contrario, el pontífice es quien enseña a los caballeros Tirodal el puente hacia la orientación absoluta del espíritu eterno. La sabiduría hiperbórea afirma, alegóricamente, que la facultad de anamnesia de los caballeros Tirodal dota a los mismos de una escalera caracol para arribar externamente al punto tau. El punto tau es el primer punto tetrarca del camino Labrelix, el momento del encadenamiento espiritual al símbolo del origen. Internamente, este punto es alcanzado por el yo del iniciado luego de ser armado caballero Tirodal, porque la runa Gibur señala justamente ese primer tetrarque. Empero, la facultad de anamnesia ha de allanar posteriormente la distancia espacial y temporal que separa exteriormente al iniciado del punto tau. Es posible entonces alcanzar físicamente el punto tau histórico, desplazarse hacia el lugar y el instante pasado en que ocurrió la caída del propio espíritu hiperbóreo. Hacia allí viajará el caballero Tirodal gracias a la escalera caracol que construirá con su facultad de anamnesia, vale decir, gracias a una escala cuya estructura estará conformada funcionalmente por matrices arquetípicas del designio caracol. Mas, cuando el caballero Tirodal arriba al punto tau, cuando ha trepado hasta la última grada de la escalera caracol, cuando se ha cumplido el regreso al origen, en realidad se encuentra frente al umbral de una segunda escala, denominada escalera infinita. Es el puente metafísico hacia el selbste, que solo saben construir los pontífices hiperbóreos, y que por lo tanto solo puede ser enseñado al caballero Tirodal en el curso de una segunda iniciación hiperbórea. Con respecto a la escalera caracol, cabe agregar que su empleo es inevitable si se pretende regresar físicamente al origen. En cambio, el regreso noológico al punto tau, protagonizado por el yo del caballero Tirodal, armado con la runa Gibur, es un tránsito instantáneo, un tránsito que no requiere atravesar distancia alguna porque toda distancia ha sido suprimida por la pureza de sangre. Se querrá saber ahora, ¿con qué se construye la escalera caracol? Respuesta: con sistemas reales. La facultad de anamnesia, en efecto, es el poder que dispone el iniciado hiperbóreo para afirmar sistemas reales, con independencia de su existencia en las superestructuras. Tanto para construir la escalera caracol como para explorar un registro cultural, el iniciado afirma el sistema real que más le conviene emplear, sin tomar en cuenta los sistemas reales existentes. Naturalmente, si no obrase con tal independencia cultural, podría ser capturado por la superestructura o engañado por el terrible secreto de Maya. A continuación, examinaremos con detalle esta posibilidad de la facultad de anamnesia. F2. Poder de la facultad de anamnesia. Como se dijo en el momento de explorar por primera vez y en lo sucesivo los registros culturales, el iniciado hiperbóreo ha de saber distinguir perfectamente entre el yo y el sujeto consciente. Esta condición es imprescindible porque la facultad de anamnesia se basa en la acción conjunta y específica del yo y del sujeto consciente. En principio, el yo es quien establece y determina el sistema real cuyo registro será explorado. El concepto del sistema real, aplicado por el yo sobre el sujeto consciente, impulsa su expresión en un segundo movimiento, es decir, como correspondencia axiológica. El sistema real resulta así afirmado por el sujeto consciente, y se produce la emergencia de los objetos culturales emergente y referente, OCE y OCR. El sujeto consciente, situado normalmente frente al tiempo trascendente, es decir, de modo idéntico al arcepe, retiene bajo observación a los objetos culturales del sistema real. El yo aprovecha entonces para situarse en presente comprensivo y explorar el registro cultural. Antes de entrar en detalles, hay que reiterar que, según se desprende de estas sentencias,
El iniciado hiperbóreo jamás explora un registro cultural al azar o por mera curiosidad. Jamás se deja tentar por la posibilidad de obtener un conocimiento fácil de un registro cultural que pugna por revelar su contenido. Y jamás hace nada de eso, porque todo cuanto radica en el macrocosmos fuera de sí es sospechoso para el iniciado hiperbóreo. Todo sistema real ya existente es un órgano del dragón, al que conviene presentar la más absoluta indiferencia. Contrariamente, el iniciado hiperbóreo elige cuidadosamente el sistema real de su conveniencia, independientemente de su existencia en la superestructura, antes de afirmarlo para la exploración. Por ejemplo, el iniciado jamás dice, para conocer la historia cultural de ese objeto, ¿cuál registro cultural ya existente debería consultar? Aparte de revelar ingenuidad estratégica, tal actitud es casi una invitación para que el enemigo monte una farsa destinada a causar su perdición. El iniciado hiperbóreo es un sujeto volitivo que jamás interroga al mundo para actuar. Si debe preguntar, se interroga a sí mismo y decide sobre lo más conveniente antes de actuar. Y cuando lo hace es para afirmar su decisión. Así pues, el iniciado dirá: voy a relacionar ese objeto con aquel otro, y voy a explorar el registro cultural para conocer su historia relativa. Si el iniciado necesita conocer, por ejemplo, la historia cultural del combate de San Lorenzo, su facultad de anamnesia le permite obrar de modo semejante. Reconocerá un testigo involuntario de aquel combate, el Pino de San Lorenzo o el convento de San Carlos, y lo afirmará como OCR, es decir, como objeto cultural referente, R mayúscula. Luego se dirigirá a un protagonista activo de los hechos indagados, por ejemplo, el sable corvo del general San Martín, y lo afirmará con respecto a OCR, es decir, al objeto cultural referente. El sable corvo entonces adquirirá un valor particular y emergerá como OCE, como objeto cultural emergente, E mayúscula. Entre el OCR y el OCE se ha establecido así una conexión de sentido particular, constituyendo en conjunto un sistema real de la superestructura. En el registro cultural de tal sistema se encuentra la historia cultural señalada, la del combate de San Lorenzo, junto a otras de mayor o menor interés. Finalmente, el iniciado procederá a explorar el contenido del registro cultural recién constituido, tomando nota de la historia cultural buscada. Hay que observar, en este ejemplo, que el iniciado no ha indagado en ningún momento en cuál registro cultural ya existente estará la historia cultural del combate de San Lorenzo. ¿Cuál registro existente deberá explorar para conocer dicha historia? Por el contrario, independientemente de su existencia en la superestructura, el iniciado ha afirmado los OCR y OCE y ha constituido un sistema real, cuyo registro cultural posee un contenido histórico apto para ser explorado. Afirmar, constituir, explorar, se comprueba en cada uno de estos actos la determinación volitiva del iniciado hiperbóreo. F3. Los 16 pasos activos de la facultad de anamnesia. La aplicación de la facultad de anamnesia para los fines mencionados debe efectuarse metódicamente, paso a paso. Por eso la sabiduría hiperbórea ha sintetizado en 16 pasos los principales actos anamnésicos del iniciado hiperbóreo. Con los 3 primeros se constituye a voluntad un sistema real. Con los 13 restantes se puede explorar de cualquier modo el registro cultural. El dominio de estos 16 pasos posibilita también la construcción de la escalera caracol. Sin embargo, el secreto de tal construcción no podrá ser revelado aquí, pues el mismo solo es transmitido oralmente por los pontífices hiperbóreos a los caballeros Tirodal. No obstante, consideramos a continuación los 16 pasos de la facultad de anamnesia. Primer paso. Afirmar el OCR, objeto cultural referente, R mayúscula. Segundo paso. Afirmar el OCE, objeto cultural emergente,
E mayúscula, con respecto al OCR. Tercer paso. Afirmar y retener al sistema real. Cuarto paso. Situar el yo en IHPC con respecto al OCE. Quinto paso. Localizar sobre el OCE la tapasigno R mayúscula. Sexto paso. Abrir el registro cultural resignando la tapasigno R mayúscula. Séptimo paso. Resignar paso a paso los superobjetos axiológicos de la serie cronocultural. Octavo paso. Si es necesario, entrar físicamente en el espacio cultural del superobjeto axiológico, es decir, entrar en la cámara de entrada. Noveno paso. Si es necesario concretar la localización estratégica de la fuente de Abraxas. Décimo paso. Si es necesario, abrir la puerta G. Décimo primer paso. Si es necesario, pasar físicamente al núcleo transituativo, decir, pasar a la cámara de entrepaso. Décimo segundo paso. Si es necesario, transituarse en otro espacio de significación macrocósmico. Décimo tercer paso. Si es necesario, abrir la segunda puerta G. Décimo cuarto paso. Si es necesario, salir a la cámara de retorno. Décimo quinto paso. Si es necesario, retornar al propio contexto habitual del OCE a través de la cámara de entrada. Décimo sexto paso. Si es necesario, salir de la cámara de retorno por la tapasigno E mayúscula, es decir, salir al mundo inverso. Lo primero que hay que advertir en estos 16 pasos es que describen acciones, tal como lo revelan los verbos afirmar, retener, situar, localizar, abrir, resignar, entrar, transituar, salir y retornar. Pero no cabría esperar otra cosa, puesto que cada paso representa un acto volitivo del iniciado hiperbóreo, una decisión noológica ejecutada con voluntad graciosa luciférica. En los siguientes subartículos se intentará una aproximación analógica a los 16 pasos de la facultad de anamnesia. F4. Constitución de un sistema real. Un sistema real, figura 76, se constituye por dos objetos culturales ligados entre sí con una conexión de sentido particular. La conexión de sentido determina el valor del objeto cultural emergente, OCE, en relación al objeto cultural referente, OCR, es decir, le confiere un valor relativo. Pero la conexión de sentido es un enlace vivo, una conexión trófica, en cuya estructura se plasman permanentemente las disposiciones culturales del objeto cultural E mayúscula y de su contexto axiológico. Por eso la conexión de sentido es un registro cultural cuyo contenido, además de comprendido por el aspecto amor, puede ser explorado por el iniciado hiperbóreo. Sin embargo, según hemos adelantado, el iniciado jamás explora, ni se interesa por hacerlo, un registro cultural ya existente. Por el contrario, por más obvio que parezca ser un registro, por ejemplo, el que está entre la Tierra y la Luna, el iniciado jamás lo toma en cuenta, y si necesita explorarlo, entonces lo constituye nuevamente como si nunca hubiese existido. De allí la forma de los 3 primeros pasos de la facultad de anamnesia, que apunta directamente a la constitución del sistema real que se ha decidido explorar. El iniciado debe constituir con el poder de su voluntad graciosa luciférica el sistema real más conveniente para sus fines. Con el primer paso debe señalar y afirmar el OCR, por ejemplo, el pino de San Lorenzo. Con el segundo paso debe señalar y afirmar el OCE, por ejemplo, el sable corvo de San Martín. Con respecto al OCR, el OCE adquiere así un valor particular y se constituye el sistema real. Con el tercer paso, el iniciado afirma el sistema real constituido, por ejemplo, el que forma el sable del general San Martín, con respecto al pino de San Lorenzo, y permite que la atención del sujeto consciente lo retenga frente a sí. A partir de este paso, el iniciado considera que existe a su alcance
un registro cultural con un contenido histórico interesante. El estudio de los siguientes pasos de la Facultad de Anamnesia nos va a aclarar cómo se realiza la exploración del registro cultural.